Hola mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a un nuevo video del estudio de Ven Sígueme. Esta semana vamos a estar conversando de las secciones 6, 7, 8 y 9 de Doctrina y Convenios. Este canal está dedicado al estudio de Ven Sígueme, al estudio individual y familiar. No es un reemplazo para su estudio personal, ustedes deberían leer en casa las escrituras. No es un reemplazo tampoco para su clase de escuela dominical. Yo soy Daniel Ampudia Lazo, bienvenidos. Y en esta semana vamos a estar estudiando algunas cosas súper chéveres. Entra en escena Oliver Cowdery y el manual nos hace una introducción breve de quién es él. Y se las voy a leer porque está súper chévere. Como les dije, trabajamos aquí con el manual de estudio individual y familiar. Y dice, en el otoño de 1828, un joven maestro llamado Oliver Cowdery aceptó un puesto de maestro en Manchester, Nueva York, y se hospedó con la familia de Lucy y Joseph Smith, padre. En ese lugar, él conoce acerca del Evangelio, aprende acerca de la restauración de la iglesia, al punto en el que iba, que era simplemente el trabajo de traducción de las planchas, y se convierte en una pieza fundamental. Obtiene su propio testimonio y ayuda como escriba para José. Hasta ese momento, la ayuda que había tenido José era su esposa Emma. Tener ahora a un profesor que sabía un poco más acerca de escribir, obviamente, fue una cosa súper buena para él. Ahora, él trabajando con el proceso de traducción con José, él mismo quiso obtener el don para traducir. Y vamos a ver las revelaciones que se dieron en torno a ese anhelo o deseo que él tuvo. Y vamos a la sección 6 para empezar a conversar. Los temas de los que vamos a hablar van a ser mayormente acerca de la revelación personal, que es algo que está muy cerca de mi corazón, es algo que toda la vida me ha gustado muchísimo y que es un tema central del Evangelio de Jesucristo. Una de las primeras cosas que pasaron fue que al escuchar estas cosas, Oliver preguntaba a las personas, ¿ustedes creen esto? ¿Esto es verdad? Le llamaba mucho la atención y quiso saber. El consejo de la familia de José y de José mismo para él, para Oliver, fue que él averigüe por sí mismo, o en otras palabras, que obtenga su propio testimonio de la verdad. Este tema es recurrente en la iglesia porque no se espera que nosotros simplemente creamos lo que otra persona dice. Cada domingo de ayuno y testimonios tenemos la oportunidad de, bueno, antes de la pandemia, de pararnos en el púlpito, ahora es simbólico, y de decir yo sé. Para los santos de los últimos días, el testimonio está en el centro. Nosotros creemos en Jesucristo, creemos que tenemos un Padre Celestial, pero más allá de eso buscamos experiencias que nos ayuden a decir yo sé. No yo opino, no yo pienso, ni siquiera yo creo, sino yo sé. En el estudio de estos versículos, de estas secciones, vamos a aprender cómo fue la experiencia con Oliver y también vamos a aprender a aplicar a nosotros mismos las escrituras para nuestro provecho e instrucción. Vamos a las escrituras. Y empezamos con la sección 6 de Doctrina y Convenios. Y vamos al versículo 2, dice lo siguiente. He aquí, yo soy Dios. Escuchad mi palabra que es viva y poderosa, más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir las coyunturas y los tuétanos. Por consiguiente, prestad atención a mis palabras. Me encanta esto como introducción a la clase, porque Dios mismo testifica del poder del Evangelio y lo compara con una espada. Dice que es viva, que penetra hasta partir las coyunturas y los tuétanos. Esto es obviamente un símil con lo que se conocía en aquel entonces como la arma más poderosa en el combate uno a uno.
Ah, y es una buena forma de decir lo poderosa que es la palabra de Dios. Más poderosa, obviamente, que el ejército romano, que es de donde salen originalmente en el Nuevo Testamento estas palabras, pero es algo que cita el Señor Jesucristo en más de una ocasión como aquí. Y hacia el final del versículo dice, por consiguiente, con otras palabras, como consecuencia de eso, entonces prestad atención a mis palabras. Y ese es el consejo para el estudio de hoy. Las cosas que vamos a estudiar vale la pena poner atención. Entonces, avancemos un poco y vamos a los versículos 6 y 7. Ahora, ya que habéis pedido, he aquí os digo, guardad mis mandamientos y procurad sacar a la luz y establecer la causa de Sión. No busquéis riquezas, sino sabiduría. Y aquí los misterios de Dios os serán revelados, y entonces seréis ricos. He aquí, rico es el que tiene la vida eterna. Chéverísimo. Aquí se está hablando tanto a José como a Oliver, y realmente podemos decir que a todos nosotros. Esta revelación fue dada para ambos, para José y para Oliver, en petición, en respuesta a la petición que tenía Oliver de él también traducir. Ahora, primero, algo importante, en el versículo 6 dice, ya que habéis pedido, ya que habéis hecho una petición, y esto lo podemos aplicar para nosotros con cualquier cosa que nosotros pidamos. Si nosotros pedimos, por ejemplo, a saber cómo hablar con mi hijo que está pasando por una situación difícil y quisiera tener las palabras adecuadas, si las cosas en el trabajo están duras y yo quisiera proveer mejor para mi familia, si tengo un llamamiento nuevo y quiero saber cómo hacer las cosas. Entonces yo oro, pido a Dios y la respuesta del Señor es, ok, ya que habéis pedido, uno, guardad mis mandamientos. Siempre que nosotros pedimos, esta es la primera condición que el Señor nos pone. Entonces nosotros no podemos pedir por pedir. Se supone que inicialmente nosotros tenemos que tener al menos la disposición a guardar sus mandamientos. La segunda cosa que dice es procurar sacar a la luz y establecer la causa de Sion. Aquí estamos hablando de la obra de salvación. Lo que sea que nosotros pidamos, sea para un asunto de mi familia, sea un asunto del trabajo, sea un asunto de lo que sea, lo que yo pido, tengo que estar dispuesto a trabajar en la obra de Dios para que el Señor me escuche. Entonces tenemos ya ahí dos condiciones. Ahora, en el versículo 7 se añade, no busquéis riquezas, sino sabiduría. Y yo me pongo a pensar, ¿por qué será que en el tema de la revelación personal, cuando yo deseo, necesito saber algo, una condición es esta? No busquéis riquezas, sino sabiduría. ¿Por qué se le dice esto a Oliver? ¿Por qué se le dice esto a José? Ahora, no es malo, y esta es una aclaración muy importante que debemos hacer, no es, las riquezas no son malas de por sí, y buscar las riquezas tampoco es malo, porque yo debería, como varón, como proveedor, debería estar ansioso de proveer abundantemente para mi familia. No es un símbolo de virtud ser pobre. Ahora, tampoco quiere decir que es un pecado. Pero recordemos, según los principios de la vida providente, se nos ha mandado buscar la forma de proveer adecuadamente para mi familia. Entonces, no debemos confundir aquí, cuando dice no busquéis riqueza, sino sabiduría, que debemos vivir pobres o que debemos conformarnos con una vida pobre. Lo que se nos dice es que en primer lugar, cuando buscamos revelación, debe estar el alcanzar sabiduría. O en otras palabras, ¿con qué propósito quiero yo obtener revelación?
Y eso me hace pensar que hay muchas otras razones. ¿Quiero yo recibir revelación para quedar bien? ¿Para sentirme más espiritual que mis hermanos? ¿Para de pronto, entre comillas, merecer una mejor posición en la iglesia? ¿O quiero honestamente conocer la voluntad de Dios porque deseo hacerla, porque deseo cumplirla? En eso hay sabiduría. Ahora, la pregunta para nosotros: ¿por qué razón deseo yo obtener sabiduría? ¿Por qué razón quiero yo obtener conocimiento de Dios? ¿Qué es lo que quiero obtener a partir de eso? Pregunta para ustedes, pregunta para mí, pregunta para la familia. Analicemos qué cosas deseo yo conocer y por qué las quiero conocer. Adicional y después de eso, ¿qué es lo que estoy dispuesto a hacer para obtener esa revelación? Y ya aquí unos breves pasos de lo que tenemos que hacer. Faltan más cosas que hablar en cuanto a esto. Continuemos. Versículos 11 y 12, seguimos en la misma sección 6. Dice: y si preguntas, conocerás misterios grandes y maravillosos. Por tanto, ejercerás tu don para descubrir misterios, a fin de traer a muchos al conocimiento de la verdad, sí, de convencerlos del error de sus caminos. No des a conocer tu don a nadie, sino a los que son de tu fe. No trates con liviandad las cosas sagradas. Aquí tenemos algunas pistas adicionales. Si preguntas, conocerás misterios grandes y maravillosos. Aquí parecería que la única condición es preguntar, pero como hemos hablado, hay muchas otras más condiciones que hay que cumplir. Pero me gusta la promesa que hace. Dice que podremos descubrir misterios a fin de traer, o en otras palabras, con el propósito de traer muchos al conocimiento de la verdad. En otras palabras, nosotros podemos conocer los misterios de Dios, pero debe ser con la intención de ayudar a traer almas a Cristo. Esto obviamente se aplica al trabajo misional, pero no exclusivamente a eso. Podemos hablar, por ejemplo, de que un misterio para mí sería de qué forma hablarle a mi pareja para llegar a su corazón. ¿Qué cosas debo decir o hacer y qué cosas no? ¿Por qué es tan importante y por qué hablo yo en este momento de la pareja? Una de las promesas que hacemos en el templo, y esto es como yo lo percibo de forma muy individual, una responsabilidad que yo tengo hacia Dios, es presentarle a mi esposa y decirle: aquí está, la traje. Una responsabilidad que yo tengo es decirle: aquí está mi hija, aquí está mi hijo, te los presento, los traje a ti. Como les decía, esto tiene aplicación en muchos aspectos, obviamente aspectos misionales, pero siempre lo primero va a ser la familia. Entonces, el gran misterio va a ser: ¿qué puedo hacer yo, respetando el albedrío de otras personas, para llegar a su corazón y traerlos de vuelta a Dios? Obviamente la primera gran responsabilidad y el primer gran misterio es: ¿cómo hago yo para arrepentirme? ¿Cómo hago yo para abandonar X pecado? ¿Cómo hago yo para superar esta debilidad? Esos son misterios. A veces pensamos en los misterios como alguna cosa de las escrituras que no entendemos, y sí, son misterios. Pero hablando de la práctica, el misterio va a ser: tengo esta persona en mi clase, ¿cómo llego a su corazón para acercarla más a ti? ¿Qué puedo hacer uh, para que participe en la clase? ¿Qué puedo hacer con este hermano que yo veo que a veces viene, a veces no viene? ¿Cómo puedo llegar a su corazón? ¿Cómo puedo hacer para lo que hemos dicho varias veces, para llegar al corazón de las personas y traerlos de vuelta a Dios, siendo la primera persona uno mismo?
Ahora, una cláusula adicional que leímos en el versículo 12: no des a conocer tu don a nadie, sino a los que son de tu fe. No trates con liviandad las cosas sagradas. Y yo me pongo a pensar en qué significa esto, por qué se lo dijeron, qué relevancia tiene para nosotros, cómo lo podemos aplicar. Nuestro testimonio es algo sagrado y hay que saber en qué momento y de qué manera lo puedo compartir. Si yo estoy, por ejemplo, eh, bueno, en estos tiempos de pandemia no se puede, pero digamos que estoy en una situación social con muchas personas, hay mucha bulla, hay música a todo volumen, el cumpleaños de alguien, no sé, alguna reunión. Y alguien me dice, bueno, ¿y tú por qué no tomas? Yo puedo explicar en ese momento brevemente la razón y mis convicciones por qué nosotros no participamos de bebidas alcohólicas, pero no sería apropiado en un momento así compartir mi testimonio sagrado sobre la palabra de sabiduría. No podría yo en ese momento, con el escándalo, con la bulla, con todo, mirar a la persona a los ojos y decirle: yo sé que el Evangelio de Jesucristo es verdadero y que fue restaurado en la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Va a ser difícil que en ese momento el testimonio llegue al corazón de la persona. Y sería tratar con liviandad cosas sagradas. Ahora, pensemos en casa, piensen ustedes, ¿de qué forma yo podría ser liviano con cosas sagradas? ¿Y a qué más se refiere esto? ¿Cuáles son sus opiniones? ¿De qué forma nosotros nos aseguramos de mantener las cosas sagradas? Sagradas. ¿Cómo evitamos ser liviano con estos temas? ¿Y qué hacemos para prevenir eh, incurrir en esta falta de dar a conocer el don a los que no son de nuestra fe? Obviamente nosotros tenemos que dar a conocer el Evangelio a otras personas, pero ¿de qué forma lo hacemos para que se conserve como algo sagrado?